El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Ayer tuvimos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy te presentamos este programa En Consecuencia. Siempre un día después del día que hay sesión, te presentamos En Consecuencia. La finalidad, recorrer algunos de los asuntos que se hayan tratado precisamente en la sesión del día anterior. Hoy el tema muy interesante, y digo muy interesante porque no todos los días se habla de la probabilidad de la desaparición de un partido político nacional. El tema, esta mañana, mediante petición ciudadana se solicita la cancelación del registro de un partido político nacional, concretamente del Partido Verde Ecologista. Y para tratar este asunto que se marcó como Sub-JDC 986/2015, repito, para tratar este tema, tenemos esta mañana con nosotros aquí en el estudio al licenciado Alejandro Ponce de León Prieto. Él es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, del magistrado Flavio Galván Rivera. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, mucho gusto, agradezco mucho la oportunidad y estoy aquí a tus órdenes. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro. Oye, pues concretamente 139,432 personas mediante una plataforma tecnológica o página en internet han manifestado su deseo de que se cancele el registro como partido del Verde Ecologista de México. ¿Es así? Y puedes abundar, por favor, en cuál es el inicio, cuál es la génesis de este asunto. Claro que sí, Carlos. Mira, un grupo de ciudadanos instauró en una página de internet, en una plataforma denominada change.org, una solicitud en donde se hace un señalamiento puntual de todas las conductas que a juicio de los ciudadanos que hacen esta petición, ha incurrido el Partido Verde Ecologista de México. Ahí se hace un señalamiento de algunas de las sentencias emitidas por la Sala Superior y por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, en las cuales se ha determinado sancionar al Partido Verde Ecologista de México. En esa plataforma hay un apartado en donde los ciudadanos o las personas interesadas pueden manifestar su nombre y manifestar su adhesión a la solicitud que se está presentando. En esta ocasión, con motivo de esta petición que se incorpora a esta plataforma, al momento de que se presentó un escrito de petición ante el Instituto Nacional Electoral, pues había más de 139,000 nombres registrados. No sabemos de qué parte del mundo, no sabemos si son nombres repetidos, no sabemos si son ciudadanos o no. En fin, pero son 139,000, un poco más, sí, 432. Son ese número de registros en esta plataforma. Entonces, así inicia todo. Posteriormente, algunas personas públicas, escritores, exfuncionarios públicos, elaboran un escrito. Es un escrito en el cual se designa como representante común a el doctor Sergio Aguayo Quesada. Él y otro grupo de ciudadanos firman este documento, hacen la manifestación de que esa petición también está respaldada por este número de ciudadanos o de personas que suponemos suscribió en la página de internet, y presenta la petición al Instituto Nacional Electoral en el sentido de solicitar que se inicie un procedimiento para la cancelación o la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México. Para la desaparición del partido. ¿Sí? ¿Lo podemos decir así? Sí, pues sí, sería como una sentencia de muerte si pudiéramos hacer un símil, una analogía, claro, con un ser humano. En representación de esas más de 139,400 personas, recuerdas tú, ya no lo adelantaste, pero más o menos cuántas asisten, es decir, cuántas solicitan en concreto la cancelación del registro del partido. Creo que son 20
20 los nombres registrados, sin embargo hay 16 firmas. 16 firmas. 16 firmas. ¿Qué tipo, Alejandro? Y bueno, hay que hacer la aclaración que tú, ya lo decía al principio, perteneces a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, ponente de este asunto, pero tú también como proyectista de este asunto. ¿Qué tipo de juicio, Alejandro, es el que solicitan de origen los promoventes, en este caso al INE, al Instituto Nacional Electoral? Mira, en realidad ellos presentan una petición con sustento en el artículo 8º constitucional. En esa disposición de la Carta Magna se establece el derecho que todos los ciudadanos tenemos de dirigirnos a la autoridad de forma respetuosa y por escrito para hacer cualquier petición. La autoridad que recibe esas peticiones tiene el deber de dar respuesta en un tiempo breve, de forma fundada y motivada, a cualquier petición que presenten los ciudadanos. En esta ocasión, con sustento en este artículo 8º constitucional, en el primero constitucional que establece derechos fundamentales, y en el 35, vinculado con el derecho a votar y ser votado, hacen esta petición. Te decía, en esa petición hacen una narración de hechos. A su juicio, son conductas que ha llevado a cabo el Partido Verde Ecologista de México. Y desde su perspectiva, el cúmulo de estas conductas lleva como consecuencia, y como ellos lo solicitan, a que se declare la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México. Te hago la pregunta porque en la sesión de ayer se mencionó mucho dos tipos de procedimientos. El procedimiento, a ver si lo digo bien, especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador. ¿Lo mencionan en su petición ante el INE estas personas que promueven? Fíjate que en la petición ellos solicitan que se lleve a cabo un procedimiento y hacen el señalamiento del artículo 94 y del 95 de la Ley General de Partidos Políticos. En estas disposiciones se establecen las causales por las cuales un partido político puede perder su registro. Una de ellas es precisamente que se lleven a cabo conductas reiteradas y sistematizadas que ameriten esta máxima sanción. Sin embargo, ellos no señalan en su escrito petitorio por cuál de los dos procedimientos pudiera analizarse esta petición. Simplemente señalan el artículo 94, el artículo 95 y hacen la relación muy detallada de las sentencias y resoluciones de este Tribunal Electoral, en los cuales pues se ha emitido una sanción a este instituto político. Sin embargo, sí tiene mucho de importante el que sea uno de los procedimientos o el otro, ¿no? Se mencionó bastante en la sesión el día de ayer. Claro que sí, es fundamental. Son dos procedimientos. El ordinario, por su misma naturaleza, pues es el común. Es el previsto originariamente. Sin embargo, podríamos regresar un poco a la historia y en 2006, en las elecciones federales que se llevaron a cabo ese año, se vio la necesidad de que este procedimiento, antes no era ordinario y especial, era únicamente un procedimiento sancionador en materia electoral, se vio la necesidad de que no se podrían cumplir todos los plazos y todas las etapas en un tiempo breve y antes de que fuera ya demasiado tarde. Lo digo en función de que hubo controversia, hubo impugnación por la difusión de diversa propaganda en radio y televisión, y que si se seguía todo el procedimiento previsto en la normativa, pues no sería resuelto ese tema en tiempo. Entonces sería muy largo. Sería muy largo. Ajá. Entonces la Sala Superior determinó que podría haber un procedimiento especial para este tipo de casos y mediante jurisprudencia estableció este procedimiento especial. Posteriormente, con las reformas a las normas, pues el legislador retoma la jurisprudencia, retoma los criterios de esta Sala Superior y plasma en la ley electoral un procedimiento ordinario, un procedimiento que no requiere tanta celeridad, y un procedimiento especial. Ese es más rápido. Ese es más rápido, pero evidentemente adolece en algunas partes
o se adelgaza un poco el debido proceso o el debido procedimiento electoral o el debido procedimiento para substanciarlo, ¿no? Desde esa perspectiva, el Consejo General, al recibir la petición del INE, del Instituto Nacional Electoral, al recibir la petición, se encuentra con la primera interrogante: ¿cómo dar trámite a esa solicitud? Y bueno, advirtiendo que en la ley general están estos dos procedimientos, determina que debe ser por el procedimiento ordinario sancionador. Y esto es importante porque, como te decía, el procedimiento especial tiene reglas muy particulares. En primer lugar, es para analizar cuestiones o violaciones a la normativa durante el procedimiento electoral. Eso es fundamental. Si no hay procedimiento electoral, no puede ser especial. Uh-huh. Tiene que ver con violaciones o cuestiones que tengan que ver con mensajes en radio y televisión, ¿sí? Transmitidos en el tiempo del Estado. Ahí hay que recordar que el Estado cede parte de su tiempo en radio y televisión para la difusión de la propaganda política de los partidos políticos. Tiene que ver también este procedimiento especial con actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña. Y finalmente con todo lo que tenga que ver con propaganda. Entonces, es muy acotada la materia de este procedimiento especial sancionador, pero además hay otra cuestión importante. El procedimiento especial sancionador se sustancia o se tramita ante el propio Instituto Nacional Electoral. Ahí se presenta la denuncia, la comisión de, la unidad técnica de lo contencioso electoral, perteneciente a la Secretaría Ejecutiva, sustancia o tramita este procedimiento y una vez que ya está el expediente tramitado, lo remite a la Sala Regional Especializada de este órgano jurisdiccional, que es la instancia que finalmente emite la resolución a este procedimiento especial sancionador. Entonces, evidentemente, si la petición se dirige al Consejo General o a los consejeros y consejeras del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues no se podía tramitar por procedimiento especial por dos razones. Primero, la materia, que ya vimos que es una materia distinta. Uh-huh. Y segundo, porque el órgano que finalmente emitirá la resolución, pues es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y no el Consejo General. Y si la petición se dirige al Consejo General, pues será quien tiene que dar respuesta. Quien tiene que dar respuesta. Qué interesante. Entonces, sí, lo de los dos procedimientos fue ayer, para emitir la sentencia, fundamental, como lo decías, y ya nos explicaste las diferencias y ya nos explicaste el porqué de cada uno de ambos procedimientos. Sí. Pero además, mucho se mencionó lo que se denomina las garantías del debido proceso, Alejandro. ¿En qué sentido va y cómo se junta, cómo se mancomuna con lo que nos has venido explicando? Sí, mira, sería bueno regresar un poco al origen de la controversia. Los ciudadanos presentan su petición, la unidad técnica de lo contencioso emite un acuerdo donde... el Consejo en el INE, el Consejo General, lo deriva a su unidad técnica de lo contencioso, ¿eso es correcto? Eso es correcto. El escrito se presenta en cada una de las oficinas de las consejeras y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esas copias o ese escrito se deriva a la unidad técnica de lo contencioso electoral y su titular emite un acuerdo. En ese acuerdo, además de tener por legitimados a los ciudadanos que aparecen y que firman la demanda, tiene por acreditada la representación de Sergio Goyo Quesada. También determina que esta petición se debe tramitar mediante el procedimiento ordinario sancionador. Y es precisamente este punto el que controvierten aquí en el juicio para la protección de los derechos político-electorales los ciudadanos que presentan la petición. Eso es. Entonces lo que controvierten es que sea ordinario sancionador.
Sí. Ese es uno de los puntos sobresalientes. Alejandro, vamos a escuchar estos promocionales y enseguida regresamos a este programa. Claro. En consecuencia, no te vayas. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en este programa. En consecuencia, nos ves a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión de Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la presencia esta mañana del licenciado Alejandro Ponce de León Prieto, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, ponente de este asunto, el sub JDC 986, diagonal 2015, referente a la probabilidad de la desaparición de un partido político nacional, concretamente el Verde Ecologista. Alejandro, estábamos en la cuestión de que, bueno, ¿a qué se le denomina o cómo interviene esto de las garantías del debido proceso? Porque también se mencionó mucho durante la sesión de ayer. Sí, qué bueno que lo menciones, es algo importante. Recordemos que el derecho administrativo sancionador es parte del jus punendi, el derecho penal. ¿Eso qué es? ¿Jus punendi? El jus punendi, que son las garantías o son los principios que deben regir para garantizar precisamente a los sujetos a quienes se les imputa un delito o la comisión de una infracción, el debido proceso. Y esto quiere decir que se deben de seguir ciertas formalidades en el procedimiento precisamente para garantizar pues el derecho de audiencia, el derecho de contradictorio, el derecho a una debida defensa. En fin, son varios de los principios que el derecho penal se remiten al derecho administrativo sancionador. Y uno de ellos es el principio del debido proceso, en el cual pues se debe de cumplir una serie de requisitos formales precisamente para que tanto el denunciante como el sujeto denunciado, que en este caso es un partido político, puedan ejercer todas las herramientas y todos los mecanismos jurídicos que tengan a su alcance pues para su debida defensa. Entonces, el derecho administrativo sancionador, a partir de su disposición en cuanto al procedimiento ordinario y sancionador, establece varias etapas. La primera pues inicia precisamente con la presentación de la denuncia o queja ante el Instituto Nacional Electoral por presuntas violaciones a la normativa en materia electoral. Esa queja se turna de inmediato a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la que de inmediato analiza los elementos de esa queja. En principio, la Unidad Técnica podría desechar la queja si se reúnen ciertas hipótesis o si se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la propia norma, que no se identifique el denunciante, que no se aporten pruebas, que no hay una narración precisa de los hechos o circunstancias que se denuncian. En fin, están previstas específicamente en la norma. Si se advierte que reúne los requisitos, pues se acepta y se emplaza al sujeto denunciado. Y el sujeto denunciado tendrá oportunidad de ofrecer pruebas, de exponer sus defensas.
y luego hay una audiencia para alegatos. Posteriormente a la audiencia de alegatos, pues se elabora un proyecto que pasa a la Comisión de Quejas y Denuncias, que si lo aprueba, inmediatamente lo somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Todas estas etapas y todos estos pasos en este procedimiento sancionador, pues se deben de cumplir a la letra, precisamente, como ya mencionábamos, para garantizar la debida defensa del sujeto denunciado y para que también la autoridad pueda llegarse los elementos para emitir la resolución que se apegue de mejor forma a derecho. Y esto se lleva su tiempo. Por eso es un procedimiento ordinario, porque se lleva su tiempo. Si fuera especial sería rapidísimo todo. Sería rapidísimo todo y todas estas etapas, si bien es cierto, se cumplen, son etapas, es un procedimiento sumario, súper ágil y tiene la cuestión que ya comentábamos en un inicio, la materia y finalmente la autoridad que emite la resolución que resuelve o la resolución que pone fin a este procedimiento. Y bueno, esto no puede ser sumario. Entendemos por sumario, y yo lo escucho de ustedes, que es rapidísimo, es decir, cuestión de horas a veces. Posiblemente sí hay procedimientos que se resuelven muy, muy rápido. Hay un procedimiento también previsto para el tema de las medidas cautelares, que eso se resuelve en cuestión de horas. Eso es. Alejandro, esto lo tengo que preguntar porque, bueno, pues nos atañe y es magnífica oportunidad para hacer algún comentario al respecto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido críticas porque algunos procedimientos los ha canalizado a especiales sancionadores precisamente, o viceversa, es decir, algunos especiales los ha canalizado a ordinarios. Y esto ha causado cierto revuelo, ciertas críticas, repito. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, ayer mismo los magistrados señalaron en sus intervenciones en la sesión pública que no todos los asuntos son iguales y precisamente pues cada asunto se analiza en lo particular, se analiza la materia de impugnación, se analiza las circunstancias particulares. Y efectivamente habrá procedimientos que se hayan iniciado en procedimiento o habrá denuncias que se hayan canalizado o instrumentado mediante un procedimiento ordinario sancionador y con motivo de una impugnación, la Sala Superior determina que por su naturaleza se tiene que resolver en un procedimiento especial sancionador y viceversa. Y es por lo que ya te comentaba, la materia y la autoridad. Eso es, pero no es nada, digamos, fuera de lo que el derecho contempla. Está dentro de las normas, está dentro de lo que la ley prevé. Claro que sí, está previsto en la norma. Como te comentaba, cuando se trata de temas específicos, será procedimiento ordinario sancionador. Cuando no está previsto en esos temas particulares, será en el ordinario. Vaya, lo que te quiero decir, esto no queda capricho. No queda capricho y no tiene que ver si un asunto se quiere resolver rápido o no. Eso queda aparte. Eso es. También se insistió ayer y ya lo dejaste entrever, que cada caso pues se resuelve por aparte. Cada caso es un caso. No se está aquí resolviendo por bloques ni mucho menos. No, claro que no. Si bien es cierto que la Sala Superior pues emite sus criterios, tiene jurisprudencia para asuntos similares, pues también es cierto que cada medio de impugnación que ingresa aquí a la Sala Superior se analiza en lo individual y se revisan las circunstancias particulares de cada caso. Sí, se determina que deba tramitarse como ordinario o como especial. O como especial sancionador. Y bueno, ¿qué propuso ayer tu ponencia? El proyecto, ¿qué es lo que les decía la magistrada y los magistrados? Sí, mira, en la impugnación los ciudadanos que presentan el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano alegan que es indebido que el funcionario, el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, haya emitido esta determinación. Alegan que con esto se puede vulnerar su derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional. También consideran que la vía no es la del procedimiento ordinario sancionador,
sino que ellos advierten que en la normativa, en la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 94 y 95, hay un procedimiento especial para este tipo de casos. Sin embargo, al analizar el acto impugnado y los conceptos de agravio, el magistrado ponente consideró que no les asiste razón a los enjuiciantes, por varias razones. En principio, o en primer lugar, no hay vulneración al derecho de petición, porque si bien es cierto que ellos hacen su solicitud al presidente consejero, a las consejeras y consejeros, todos miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y que en este particular el titular de la unidad técnica es quien emite un acto, pues no está resolviendo sobre su petición, simplemente está radicando e integrando un procedimiento ordinario sancionador precisamente para instrumentar y dar trámite a esta petición y precisamente para poder garantizar el debido procedimiento, pues en este caso administrativo. Porque si bien es cierto que el debido proceso es para cuestiones judiciales o jurisdiccionales, pues el procedimiento administrativo sancionador se sigue en forma de juicio. Por eso es que se debe respetar toda esta serie de principios que ya hemos señalado. Ahora, esto no quiere decir que se queden fuera los 139.432 ciudadanos o personas que bueno, digamos, se han adherido a esta idea. No quiere decir eso, simplemente se va a seguir en el INE, en la unidad técnica de lo contencioso, se va a seguir el juicio paso por paso como debe ser, y ahí se considerará todo lo que se tenga que considerar, incluyendo a estas ciudadanas y ciudadanos. Recordemos que es una petición y es lo mismo que la presente un ciudadano o 10 o los 130 o los que y sean. tantos, ¿no? Eso es el primer punto. Pero en este caso en particular hay que recordar que en su determinación el titular de la unidad técnica estableció respecto de los ciudadanos que se mencionan en el proemio del acuerdo, son los que signan el documento, se tiene por recibida la denuncia. Y así es como se aceptó, y esa parte no es controvertida. Ya cuando llega aquí el juicio ciudadano, pues esa parte no es materia de controversia. Lo único que se impugna es el punto de acuerdo en el cual se determina que esa petición se tramitaría mediante el procedimiento ordinario sancionador. Entonces, no podemos decir que se queden dentro o fuera estos ciudadanos. Simplemente no fue parte de la litis en este juicio electoral, en este juicio ciudadano, en el 1986, y la petición seguirá su curso en el Instituto Nacional Electoral, y ya la autoridad competente de la instancia administrativa emitirá la determinación que considere apegada a derecho, la cual podrá ser impugnada ante este órgano judicial. Todavía. A ver, te lo digo en mis palabras, entonces ¿el tribunal lo está regresando al INE? El tribunal simplemente aprueba, o decir, confirma la determinación del titular de la unidad técnica que estableció que esta petición se tramitará mediante el procedimiento ordinario sancionador. Y el procedimiento ordinario sancionador ha seguido su curso. Ya en autos, ¿y lo seguirá? Y lo seguirá, sí. Ajá. En autos ya se advierte que hubo un emplazamiento. ¿Sí? Ya el Partido Verde Ecologista de México tiene conocimiento formal de que hay un procedimiento ordinario sancionador instaurado en su contra. Ya tendrá la oportunidad de defenderse y de manifestar lo que a su derecho convenga. Y que se va a llevar su tiempo. Llevará el tiempo, por supuesto. Finalmente, ¿qué resuelve al respecto? ¿Cuál es ya en concreto, Alejandro, la sentencia? La sentencia, como te digo, es conforme a derecho que la petición se tramite en procedimiento ordinario sancionador. Ese es el punto sobresaliente de la sentencia. Ese es el punto fino de la sentencia. Es el punto fino de la sentencia. Fíjate que dentro de los debates o dentro de las consideraciones que hicieron la magistrada y los magistrados, precisamente el magistrado Flavio Galván dijo pues que hay momentos difíciles, o son momentos difíciles por los que actualmente atraviesa el sistema político mexicano, y también dijo que los partidos políticos deben asumir su naturaleza, pero sobre todo su función social,
¿Qué comentario te merece esta afirmación del magistrado Galván? Bueno, pues debemos recordar que constitucionalmente los partidos políticos son entes o entidades de interés público. Es decir, tienen una función primordial y trascendental. Desde esta perspectiva, pues el tema que nos atañe y el tema de fondo en cuanto a la pérdida de registro de un instituto político, pues es de una importancia mayor. Supongo que esa fue la parte medular de la nota del comentario del magistrado Galván. El magistrado Galván también ayer dijo, para que la voluntad del pueblo se manifieste, hace un llamado, para que la voluntad del pueblo se manifieste, pero en las urnas. Sí, pues estamos a pocos días de la elección. Que a 9, ¿no? A 9 más o menos. Más una cosa así, 8 o 9 días ya del 7 de junio. Pues, qué explicación tan amplia, que claro, ya nos queda el panorama mucho más nítido acerca de este asunto, Alejandro, del sub JDC 986, diagonal 2015, y no nos resta más que darte las gracias por tu explicación. No, al contrario, muy, muy agradecido yo y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. El licenciado Alejandro Ponce de León Prieto, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y precisamente fue uno de los proyectistas de este asunto en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. El tema, recuérdalo, esta mañana fue: mediante petición ciudadana se solicita la cancelación del registro de un partido político nacional, el Verde Ecologista de México. Gracias, continúa con nosotros en Plataforma Electoral. Y bueno, después de que haya sesión, un día después que haya sesión en la Sala Superior del Tribunal, estaremos contigo en consecuencia. Gracias a nuestros ingenieros también. Gracias, Alejandro, nuevamente, y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.